Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla el evangelista Josué Rodríguez Paredes. Hoy te voy a enseñar lo que todo predicador debería saber. Lo primero es que segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2 dice: te insto que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Corrige, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. Lo primero que debemos saber es que fuimos llamados a predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo, utilizando como ejemplo redarguir, que es corregir lo que está mal, adoctrinar, que es poner en conocimiento a aquel que no sabe, y reprender, que es corregir las cosas que están mal. Más para abajo, este mismo texto, a medida de que va hablando con Timoteo, le dice: recuerda bien, preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. O sea, que no tan solo nos manda a presentarnos nosotros como ejemplo, sino que nos manda también a usar bien la palabra de verdad. No la estamos usando bien en este tiempo. Romanos capítulo 10, verso 15, 14 en adelante, dice: ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Ciertamente la palabra de Dios nos da a entender en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, que nos van a rechazar, porque dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén. Por eso en Juan 8:32 exhortamos a saber lo que predicamos y a quién estamos predicando, porque dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Con la verdad vas a redarguir, reprender, exhortar y corregir. Pero en Hechos capítulo 1 en adelante al 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, enfatizando la necesidad de cuando vayas a predicar tener el Espíritu Santo de Dios. Fíjate que le dijo: no salgan de Jerusalén ni de la Judea hasta que no sean investidos por el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Lo primero que un predicador debe saber es cómo predicar, cómo exhortar, usar bien la palabra de verdad, usando como centro de lanza a Jesucristo, que es el único que Juan 14:6 dice que dijo: yo soy el camino, la verdad y yo soy la vida. Amén. Y dice en Juan 14:6. Lo primero que un predicador debe saber son los principios fundamentales del evangelio, que es la predicación de los atributos de Dios, la crucifixión, el perdón de los pecados, el bautismo en aguas, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. También necesita saber que por su fruto usted conocerá a la persona. O sea, que no tan solamente trata de predicar lo que usted predica, sino de vivir lo que usted predica. Por eso, cuando subas a un altar, cuando subas a un púlpito, tu presentación no debe ser lo que has logrado, lo que has alcanzado, tus metas, tus éxitos, lo que tú has hecho en el evangelio, sino que tu presentación debe ser Jesucristo, la cruz del Calvario, el perdón de los pecados, la resurrección y la segunda venida de Cristo a la tierra. Lo primero que puedo observar es que cuando un predicador sube al altar, no sabe ni siquiera cuáles son los atributos de Dios. Y estos evangelistas mal instruidos están siendo enviados a las naciones sin saber palabra, sin saber texto, contexto y antetexto, que son los principales fundamentos que conllevan un texto. Muchas personas se van en pos de la muletilla para poder predicar. Es uno de los primeros errores que puedes cometer al predicar la palabra del Señor. Exhibirte a ti mismo para vanagloriarte, para ser visto por los hombres, es uno de los principales errores que cometes al predicar. Decía John MacArthur en su libro La predicación expositiva que el predicador va a pedir cuenta a Dios por cada palabra que hable en el púlpito. Para mí existen dos tipos de mensaje: el mensaje que es por compromiso y el mensaje que es dado por el mismo Dios, que no importa aún si la gente se van del lugar, ellos predican lo que dice
la palabra de Dios. Por eso decía Pablo, ¿quiero agradar a los hombres o quiero agradar a Dios? En una ocasión Jesús predicaba, gloria al Señor, y se estaban yendo la gente y Pedro le dice, Señor, se están yendo, y Jesús lo mira y le dice, ¿usted quiere irse también? Y Pedro le dice, no, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Dando a entender que las palabras que estaban siendo dadas por Jesús, aunque fueran duras, en ese momento estaban provocando vida eterna en las almas. Por eso dice la Biblia que al hijo que Dios ama, corrige, y al que no lo tiene por bastardo. Tienes que cuidarte como predicador de usar la automotivación para motivar a un pueblo que tú sabes y que la Biblia dice que está en pecado o que está siendo influenciado por las tinieblas para llevarlo al infierno. Escucha bien, la automotivación en un mensaje quizás puede ser para ellos un momento emocionante, pero delante de Dios, la Biblia dice claramente en Ezequiel, advierte en Isaías sobre los falsos profetas. Dice, hay de aquellos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Ciertamente, aquellas personas tendrán problemas. ¿Por qué? Porque dicen, Jehová dijo y Jehová no ha hablado. Dice Jehová, yo estoy contra ustedes. Hoy en día se repite la palabra Dios me dijo como un relajo. Hoy en día se repite la palabra Dios me dijo sin temor, sin conciencia, sin remordimiento. A usted decir Dios dijo y Dios no haber hablado, usted está guiando a un pueblo al infierno. Existen varios tipos de mensajes. Está el mensaje textual, está el mensaje temático y está el mensaje expositivo. El mensaje textual es aquel que se va desglosando texto a texto a texto. El temático es un mensaje que en medio de ese mensaje abarcan diferentes pasajes históricos como el de Daniel, el de Josué, el de Moisés, el de Aarón, el de Sansón, etc. Pero el mensaje expositivo es aquel que lleva a las personas a la cruz. El mensaje expositivo es el mensaje que lleva a las personas a entender el evangelio, a entender su estadía aquí en la tierra y a recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador y a ser sanos por el poder redentor de Dios. El pecado es uno de los cánceres más grandes que existen en la tierra y el ser humano tiene cáncer. Imagínate tú que yo lleve a un paciente de cáncer ante un médico y ese médico no le dé el verdadero diagnóstico, que tenga cáncer y le diga que no. ¿Qué va a pasar con esa persona? Estará tranquila, riéndose, gozoso, pero cuando vea la pudredumbre, cuando sienta el dolor del cáncer, cuando sienta que sus huesos están desvaneciendo, ¿qué va a pasar? Se va a dar cuenta de que su médico fue injusto con ellos. Imagínate que tú eres una persona corrupta que acabas de cometer un delito y vas a donde un juez y ese juez, en vez de juzgarte porque es corrupto, tú le das dinero y el juez no te hace nada, o sea, te suelta, estarás contento. Pero imagínate que te cambien el juez y que te pongan un juez justo y que por más dinero que tú le des a ese juez justo, el juez justo no se venda. Tú cambiarás la cara y te pondrás triste porque estás en medio de un juez justo y vas a recibir castigo por lo que hiciste. Así es el predicador. Es el médico de las almas y tiene que decirle a las almas qué le está pasando. Y si le está pasando el mal, usted tiene que decírselo. Si está viviendo una vida incorrecta, usted tiene que decírselo, pero que sea de parte de Dios y no de parte de usted. Típico de muchos predicadores es decirle a la gente, Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar esto y aquello. Pero nunca, casi nunca he visto predicadores diciendo, tienes que apartarte del pecado para que Dios te prospere, tienes que apartarte de las diferentes cosas que estás haciendo para que Dios te bendiga, tienes que apartarte de tal y tal y tal y tal cosa para que el Señor te pueda salvar. Eso no lo veo casi mente. El Salmo 14 dice que Jehová miró desde los cielos hacia los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice que todos se desviaron a una, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Increíble, Jehová busca desde los cielos hacia los hijos de los hombres y ve que no hay un entendido que le busque, que se acerque a él en espíritu y en verdad. En una ocasión, el apóstol Pablo está predicando frente a frente al rey Herodes. Y dice la palabra de Dios que le dio un discurso de lo que Jesús había hecho mientras estaba con vida. Y Herodes le dice a Pablo, por poco me persuade
a ser cristiano. Tu mensaje está llevando a la gente a persuadirlo, a convencerlo de que sean cristianos. No existen hombres gigantes, grandes de Dios. No existen ministros grandes, evangelistas grandes, pastores grandes. Existe un Dios grande que se ha engrandecido en la vida de un hombre pequeño, débil, vulnerable y pecador. Romanos capítulo 2, verso 21 al 4, dice: quien sea tú que juzgues. Escucha lo que dice aquí. Dice: oh, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que se debe robar, que no se debe robar, tú robas. Dice: tú dices que no se debe cometer adulterio y adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas los templos. O sea, está dando una advertencia a nosotros vivir lo que predicamos. Que no tan solamente el compromiso es llevar la palabra fiel y justa, sino también de nosotros tratar de enderezarnos cada día más mientras estamos aquí en la tierra. Danzar es bueno, orar es bueno, ministrar es bueno, que las almas se caigan por tierra siendo libres es bueno, libertar a los endemoniados es bueno, todo esto es bueno, pero no hay más cosa buena que sacar a las almas del pecado, de la esclavitud. No hay cosa más que en el cielo se celebre que una alma venga a los pies de Cristo. Por lo tanto, primero enfoquémonos en las almas y luego enfoquémonos en los milagros y en las manifestaciones, porque hoy en día hay gente más pendiente a que un hermano dance o hable en lengua y no que cambie su manera de vida, su manera de actuar. ¿De qué vale una gente que dance, que profetice, si va a seguir con el mismo pecado, con la misma maldad, si va a seguir bajo el mismo yugo espiritual? Al final es como un cántaro que hace bulla pero que no cambia. Al final es como un cántaro que dice algo pero su fruto no es satisfactorio. Otra cosa que le voy a decir es que el altar no es un ring de boxeo. El altar no es para tirar puya. El altar no es para ofender a tu hermano. El altar no es para hacerle saber a la gente que tú eres más santo que ellos y que tú tienes la unción más que ellos, ni que tú eres superior a ellos, ni que tú vas ahí a tirarle puya a un hermano que cayó en pecado. El altar no es para eso. El altar es para predicar el evangelio de Cristo tal y como está escrito en su palabra. La Biblia dice que la profecía más segura es la profecía que está escrita en la palabra, en las escrituras. Hay de aquel al final de Apocalipsis que le quite o le ponga a las escrituras, porque él también quitará el nombre, su nombre del libro de la vida, y las plagas que cayeron en las escrituras serán pocas para que le caerán a esa persona. Una tilde o una jota que tú frustres de la ley puede servir para ti de condenación eterna, y muchas veces para que nos inviten, para que nos den un buen sobre, para que nos den fama y para estar bien con los hombres. No decimos lo que debemos de decir, no decimos la verdad, no decimos lo que debemos de predicar, sino que lo que la gente quiere escuchar. Entonces, cuando la gente escucha lo que le conviene, entonces te tiene como favorito, te bendice de esto, pero la bendición de Jehová es la que verdaderamente no trae tristeza con ella. A que verdaderamente cuando Dios te manda, la mayoría de profetas eran rechazados. Juan el Bautista le mocharon la cabeza porque le dijo al rey: a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Lamentablemente, los profetas que dicen la verdad, los profetas que hablan la verdad, los profetas que no se venden, que no se contaminan, están escaseando en este tiempo. Por eso el mismo Jesús en su palabra decía que no fuéramos como los fariseos, que ellos hacían las cosas para ser vistos por los hombres y para ser reconocidos por los hombres, sino que tratáramos de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque al final Él nos dará la salvación, Él es el que nos va a salvar, Él es el que nos va a redarguir y Él es el que nos va a llevar al cielo, amados. Cuando tú no dices la verdad, delante de Dios te conviertes en un juez corrupto, en un juez que se vende, en un juez que es sobornado por los hombres. No creo que los hombres y las mujeres de Dios que están dispuestos a pagarle el precio a Dios y que están dispuestos a hablar la verdad por causa de Jesucristo se vayan a dejar vender por cosas de esta tierra. Amén. Hoy en día los altares
para predicar el evangelio parecen discotecas, centros de animación. Y no estamos aquí para animar, estamos aquí para sanar el cáncer, que es el pecado. Voy a dar una segunda serie acerca de esto, así que Dios te bendiga, suscríbete a mi canal y mantente al tanto de cada palabra que se da, comparte y ayúdanos para que podamos crecer juntos.